Bueno, pues quiero comentarles que la predicación pasada las mando en audio y en video, y pues recibí comentarios, y también le comentaba a mi esposa, recibí críticas de personas que pues obviamente son de otro tipo de doctrina, y pues sí, recibí críticas en el canal de YouTube que tengo. A veces uno se engancha y quería contestarles, pero dije, ¿para qué me engancho, no? Nada más, lo único que hice fue bloquearlas. Pues sabemos, ¿verdad?, que siempre va a haber oposición cuando se predica la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, pues seguimos con esta serie. Vamos a ver el segundo. Estamos en el ABC de los milagros, como decía la hermana Ari. Nuestro Dios sigue siendo un Dios de milagros, amén. Porque yo nunca dije que Dios no haga milagros. Nunca mencioné, ni lo voy a hacer nunca, porque yo creo en los milagros, creo que Dios hace milagros, los he visto, los he vivido, los he experimentado. Yo puedo, nunca les he contado mi testimonio, algún día lo haré, pero baste decirles que cuando yo no conocía al Señor, una de las cosas que el Señor hizo, yo intenté quitarme la vida en 2 ocasiones. Y en esas 2 ocasiones, de manera milagrosa, en una ocasión, fíjense, hermanos, no les voy a contar así todo, ¿verdad? Pero en una ocasión yo iba en una moto y quería matarme porque yo pasé por momentos muy difíciles en mi vida. Estaba lloviendo, iba en la moto y hasta le hacía yo así adrede para que se patinara la moto y no pasó nada. Después me tomé una bolsa así de pastillas que tenía ahí, me las tomé y no pasó nada. Porque Dios tenía algo para mi vida y yo creo que eso fue un milagro. Yo creo que eso fue algo sobrenatural en mi vida. Y entonces yo creo que los milagros existen y los he visto en muchos hermanos. Nunca dije que los milagros no existen. Lo que mencioné y dije es que desde mi punto de vista hay muchas personas que se aprovechan. Bueno, vamos a ver el título: los charlatanes contra un milagro auténtico. Sí hay milagros, pero vamos a ver cómo se da ese milagro auténtico. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí entonces. Hoy en día, como les menciono en internet y en muchos, sobre todo en las redes sociales, se anuncian campañas de milagros. Miren, ven, recibe tu milagro. Fíjense, incluso en esta publicidad le corté algunas partes para que no se viera de dónde es, pero dice: y aprende a ministrar sanidad a otros. O sea, no solamente van a hacer milagros, sino le van a enseñar a otros cómo hacer milagros. Como si eso fuera algo de escuela, como si eso fuera algo que se aprende, ¿no? Y entonces, estos movimientos son fraudulentos, la gran mayoría, y abusan y se sirven de la necesidad de las personas. Una persona que está enferma, que lleva años enferma, buscará su sanidad. Si le dicen que coma serpiente molida, se la come, porque tiene una gran necesidad. Entonces estas personas abusan de esa necesidad de enfermedad, a veces de la pobreza de la gente, de sus crisis existenciales, y mucho de esto pues es fraude, porque abusan precisamente de estas necesidades de las personas. Saben que eso jala gente, saben que la gente está necesitada y quiere y busca su milagro. Ahora, yo les mencionaba la semana pasada y lo voy a volver a hacer, que en teología pensamos que hay 2 vertientes en cuanto a los milagros, no a los milagros en sí, sino al don de sanidades y don de milagros. Ustedes saben que un don es cuando se le da a una persona, ¿no? Y entonces hay personas que creen que todavía, los continuistas, así se les llama, personas que creen que todavía Dios le da ese don a ciertas personas hoy en día para que realicen milagros, como lo hacía Pedro, como lo hacía Pablo, como lo hacía Bernabé, como lo hacían los discípulos. Y por eso precisamente esta serie de charlatanes que todavía dicen: yo soy sanador, yo soy persona que hago esta sanidad. Pero también creemos, parte de los reformados creemos, dice ahí, los cesacionistas, que eso ha cesado, que ya ese don ya no está vigente, el don de milagros y el don de sanidades ya no está vigente como tal para una persona. Y desde ese punto de vista yo no creo que haya personas que sanen. Yo creo que Dios sana y que Dios lo puede hacer en el momento que Él quiera y cuando Él quiera. Y a veces puede ser que un pastor ore por una persona y Dios está sanando, pero no quiere decir que ese pastor tenga el don de sanidades. El que hizo la obra, el que hizo el milagro, ¿quién fue? Dios. Y Él puede en cualquier momento. No necesita de ninguna de estas campañas, no necesita de ninguno de estos hombres para hacer milagros.
No necesita que tú pagues una entrada o un boleto a un estadio, a un auditorio. Dios te puede sanar si Él quiere. Dios puede hacer el milagro si Él quiere. Amén. Pues vamos a darle nomás aquí entonces y vamos a ver esta parte. Vamos a ver las actitudes. Vimos un poco en el primer mensaje de estos charlatanes. En primera, cobran por los milagros. Si usted va a la Arena México, si usted va al Estadio Azteca, si usted va a la iglesia fulanita de tal, cobran por entrar a esos lugares. En la palabra de Dios, lo vimos la semana pasada, dice: de gracia recibiste, da de gracia. Y yo les mencioné, y quiero volver a hacerlo, cuando Martín Lutero pegó sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Él era un monje agustino, y cuando él pegó esas 95 tesis, en una de esas tesis le decía al Papa: si ustedes tienen el poder, tienen ustedes el tesoro de la iglesia, porque así decían ellos, de perdonar a los que están en el purgatorio, ¿por qué no lo hacen por puritita gracia? Porque ¿qué hacía el Papa? Vendía las indulgencias. Y Martín Lutero condenó esa práctica, precisamente diciendo: de gracia recibiste, dalo de gracia. Y estos senadores, estos charlatanes, estos milagreros cobran por esos milagros. Y se exalta en una de las características que también vimos, y la vamos a ver de una manera más amplia aquí. Se exalta en ellos mismos. Y lo vimos en Salmo 115:1, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y miren, vamos a ver un ejemplo aquí en Hechos 14. Aquí mismo, dale, por favor, en Hechos 14. Fíjense lo que dice ahí: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Fíjense, esta era una persona que estaba enferma, ya era un hombre adulto, no nos dice qué edad tenía, pero había nacido así, había nacido cojo, era cojo de nacimiento, nunca había caminado. Dice: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres. Ellos sí tenían ese don de sanidad. Todavía existía ese don de sanidad. Dios les había dado ese don de sanidad a sus discípulos y sanaron a ese cojo. Y cuando los de Licaonia vieron que ellos habían hecho ese milagro, ¿a quién querían adorar y venerar? Incluso los confundieron con dioses. Eran Júpiter y Mercurio, ¿no? Muchos sanadores hoy en día se verán: no, sí, yo soy aquel, y se proclaman, y todo el mundo los conoce, y son famosos. Pero ¿cuál fue la actitud de estos discípulos? ¿Cuál fue la actitud? ¿Recibieron esa gloria? ¿Recibieron esa adoración? Nosotros somos hombres. Ellos estaban reconociendo que ellos no habían hecho nada, que el que había hecho el milagro, ¿quién es? Dios. Y esto no lo vemos en este tipo de personas. Mientras más fama, mejor para ellos. Así que eso es un parte de las actitudes. Ahora, en segunda instancia, en esta aplicación vamos a ver precisamente lo que es un milagro auténtico. Vamos a darle ahora sí. Vamos a ver aquí. Bueno, antes de ver eso, miren. La semana pasada, yo creo que por eso mucha gente, bueno, no mucha gente, algunos se enojaron, porque mencioné algunos nombres. Mencionaba a Benny Hinn, no sé si alguna vez lo han visto. Si no conocen a Benny Hinn, es este hombre. Este hombre ha hecho muchas... Aquí en México, vino hace años, estuvo, creo que en la Arena México, no me acuerdo dónde, pero estuvo aquí en México, y cobró también, y eso salió en los periódicos. Fue un escándalo, porque la gente que no es cristiana, no empezaron a decir, no, pues son fraudulentos, porque cobró. Y así lo ven ustedes, siempre sale con sus trajes blanquitos, así, y hace campañas grandes de sanidad. Bueno, este es su sobrino, se llama Costi Hinn, este muchacho. Y ese muchacho trabajaba con su tío en esas campañas. Él era catcher,
no de béisbol, sino era el que cachaba a las personas que se tiran, ¿sí has visto? Que estos sanadores luego dicen, hacen así y las personas se caen, ¿no? Y entonces este muchacho era catcher, de los que los agarraba, ¿no? Y él da testimonio, él se casa con una muchacha cristiana, gracias a Dios, por la gloria de Dios, esa muchacha no era de este tipo de doctrinas, y ella le empieza a decir, tú estás mal. La doctrina de la prosperidad que ustedes predican y de los milagros y todo eso está mal. Entonces él empieza a reaccionar, empieza a conocer la sana doctrina y se sale de ese movimiento y escribe un libro. Este libro lo estoy consiguiendo, no lo quiero comprar, no lo he leído, pero sé más o menos de qué trata. Y entonces fíjense ahí, Austin W. Hill. ¿Cómo se llama el libro? Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. Y en este libro él narra todo cómo viven, los lujos con los que viven. Dice, nosotros llegábamos a los mejores hoteles, teníamos todos los lujos que queríamos. Y cuando había personas, él narra en ese libro, cuando había personas que estaban en el hospital y querían alguna sanidad, no iban, porque siempre están buscando el espalda. Entonces, su mismo sobrino, que estuvo adentro de esa organización, dice que todo esto es un fraude. Entonces, ahora sí vamos a ver, entonces ya vimos un poco de la actitud de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, de estos charlatanes. Ahora, fíjense, la palabra de Dios, hermanos, nos dice aquí en 1 Corintios 10:40, pero hágase todo decentemente y con honor. Y en ese tipo de campañas, en ese tipo de eventos, lo menos que hay es un orden. Hay gritería, hay un desastre, hay una catarsis, gritos, la gente. No hay ningún orden. No hay un orden. Y Dios es un Dios de orden, hermanos. Entonces, vamos ahora sí entonces a ver la segunda parte. Y vamos a ver ahora sí lo que es un milagro auténtico. Ya este es el pasaje, lo puse aquí por si no lo leíamos, pero ya lo leímos, ¿no? Entonces vamos a darle uno más. Estas dos láminas son del pasaje. Vamos a darle uno más, ya lo leímos. Está hablando del paralítico de Betesda. Y vamos a ver, en primera instancia, cómo se da un milagro auténtico, perdón. Fíjense, no tiene que tener fe la persona. Aunque muchos milagros, como el que leímos hace ratito, ¿verdad? Dice que Pablo vio fe en ese hombre. Lo vio a los ojos y vio que tenía fe. Y lo sanó. Y en algunas ocasiones el Señor Jesucristo decía, levántate, tu fe te ha sanado. Pero no siempre es así. Dios también hace milagros en personas que no tienen ninguna fe. Incluso no sé si ustedes se acuerdan cuando el Señor fue con sus discípulos, con Pedro, con Juan, fue a la transfiguración. Y cuando iba bajando del monte de la transfiguración, vio que había un alboroto de personas. Y entonces un hombre se acercó a él, tenía un hijo que estaba endemoniado. Y entonces le dijo, tus discípulos no pudieron sacar el demonio a mi hijo, no pudieron sanarlo. Y el Señor los reprende y les dice, ¿verdad?, que son hombres de poca fe. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo al padre de este endemoniado, le dijo, ¿verdad?, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este hombre le dijo unas palabras, le dijo, ayuda, sí creo, ayuda a mi poca fe. Y cuando vamos al original, en el griego, dice mi poca fe, usa la palabra apistis. La palabra apistis es fe en griego. Apistis, ¿qué significa el prefijo a? Sin fe. Lo que él estaba diciendo es ayúdame porque no tengo fe. Quiero creer, ayúdame. Y el Señor Jesucristo sanó a ese muchacho. Ahora, en este pasaje, este paralítico no conocía al Señor Jesucristo. ¿Cómo iba a tener fe? Cuando vimos el pasaje de Bartimeo tenía fe y él sabía que lo podía sanar. Por eso gritó y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Miren, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y miren, cuando los líderes religiosos le preguntaron, ya cuando lo vieron sano, le preguntaron quién lo había sanado, ¿qué dijo? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Este hombre conocía a Jesús? Sin conocer a Jesús no podía tener fe en Jesús. Este hombre no tenía fe. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque este tipo de sanadores
este tipo de charlatanes, cuando no hacen una sanidad, cuando no pueden hacer una sanidad, que es casi siempre, lo primero que dicen es que ¿a quién le echan la culpa? A la persona. Y le dicen, es que no tienes fe, no tenías fe o no tuvo fe. Y entonces esa gente, imagínense cómo se sienten enfermos, con sus problemas, y no fueron sanados, no se solucionaron sus problemas, y todavía les ponen una culpa. ¿Cómo salen esas personas? Entonces, nunca aceptan su responsabilidad, siempre es culpa de los otros. No, es que no tuvo fe. Es más, esta teología de la prosperidad, cuidado, hermanos, y muchos creen en eso, porque miren, muchas veces las personas dicen, este tipo de teología dice, si estás enfermo, si tú estás enfermo, es porque estás en pecado. Estás en pecado, por eso estás enfermo. Y yo veo que muchas veces a la iglesia nos cuesta trabajo, cuando estamos enfermos nos cuesta trabajo decir en el grupo, hermanos, oren por mí porque tengo esta enfermedad. Y cuando es cáncer, cuando es una enfermedad fuerte, la gente se queda callada, no dice nada, para que no lo critiquen, para que no le digan, le dio cáncer o tiene esa enfermedad porque está en pecado. Esa es una falsa teología, hermanos. Todos los seres humanos nos enfermamos, todas las personas, aún los cristianos, nos enfermamos. Yo veía y decía, por ejemplo, Luis Palau, el gran evangelista Luis Palau, murió de cáncer, hermanos. Entonces, no necesariamente los milagros se necesita fe para que Dios los haga. A veces sí, y la Biblia nos lo declara, pero a veces no, hermanos. Entonces, que entendamos, los milagros no se hacen por mi fe. Los milagros se hacen porque Dios quiere, por su gracia. Y a veces ve fe en nosotros, a veces pone fe en nosotros, porque también la Biblia dice, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien puso fe en nuestros corazones es Dios. Y también quiero dejar aquí bien claro, porque parecería, hermanos, que hay hermanos que se supone que tienen más fe que otros. Y entonces, mire ese hermano, ¿cómo tiene fe? Es un hombre de fe. Y como si fuéramos hermanos de segunda categoría a otros, ¿no? Dios no nos ve así. Si ese hombre tiene fe es por la gracia del Señor Jesucristo. Y a lo mejor este milagro pasó para que ese hombre que no tenía fe empezara a tener fe. ¿Amén? Sí. Bueno, esa es una parte de cómo se dan los milagros. Bueno, esa es una imagen, ¿no?, del paralítico de Bethesda. Segundo, no tiene que ser en eventos multitudinarios y no se tiene que sanar a muchos o a todos. Miren lo que dice Juan 5, 2 y 3. Cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Los sanó a todos? No. Fue un evento multitudinario. El Señor Jesucristo se rodeó de mucha gente para que miren, vengan, voy a sanar. Solamente sanó a ese paralítico. Y ustedes pueden decir, ay, qué cruel el Señor, porque había tantos, ¿por qué no los sanó todos? La semana pasada hablamos de la soberanía de Dios. Él es soberano, Él sabe quién sana, por qué lo sana, cuándo. Nosotros no le podemos reclamar. Y no va a sanar a todos. Esto es una muestra de que Él no va a sanar a todos. Y entonces, estos eventos que se dan, mis amados hermanos, siempre son multitudinarios. Siempre son en grandes iglesias, en grandes auditorios. Y entonces se le está diciendo al Señor, mira, aquí ya estamos, tienes que sanar a todos estos. Los tienes que sanar a todos, porque aquí ya los convocamos. No es así, hermanos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar del gran evangelista, el gran predicador del siglo XIX, de hecho se le conoció así como el príncipe de los pastores, Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon. Y este hombre era de generación, su abuelo, su papá habían sido pastores. Pero él no era salvo, él no era cristiano. Acuérdense que Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y pueden ser hijos de pastor, y pueden ser... Yo en el seminario conocí muchos muchachos que iban a estudiar ahí, que eran de dinastías de pastores,
y ellos no eran salvos. La salvación es personal. Entonces se dice que Carlos Spurgeon iba caminando, él era inglés, iba caminando por las afueras de Londres y entró de casualidad, lo pongo así entre comillas, una diosidencia, entró a una pequeña congregación donde el que estaba predicando era un zapatero remendón. Era un hombre que no tenía estudios, pero él estaba predicando porque no había quien predicara. Y él estaba predicando el evangelio. Y Carlos Spurgeon se convirtió con la predicación de ese zapatero. Porque Dios hace el milagro. Puede ser en la congregación más pequeña, más alejada. No necesita de una campaña, no necesita de grandes multitudes. Amén. Dios lo puede hacer, incluso aquí en nuestra congregación puede hacer milagros y los ha hecho. Sí, amén. No necesitamos de todo esto ni de ningún sanador. Grábenselo, hermanos, grábenselo bien eso. Vamos a darle uno más. Y a veces estamos, aún los mismos hermanos, ay, no, es que yo admiro a Juan Camané de las Pitas que sale allí en internet, que tiene una iglesia. No, hombre, yo escucho sus predicaciones. Hermano, concéntrate en escuchar lo que Dios te puso, en la iglesia local que Dios te puso. Escucha la palabra que Dios tiene para tu vida. Pero vamos a ver el tercero. ¿Lo sanó? ¿Cómo dice ahí? Miren cómo dice Juan 5, 8 y 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Nada más lo sanó parcialmente. Como en esas campañas que sanan de dolores de cabeza, o que a lo mejor por la misma psicosis que se genera ahí, por la misma catarsis que hacen los cantos todo el tiempo que están ahí la gente, todos los gritos y todo eso, y usan todo eso psicológicamente. Y hay sanidades a veces, entre comillas, hay sanidades que después las personas siguen igual. Ahí dice que un verdadero milagro es al instante, y no es parcial, es total. Lo sanó. Fíjense, aquí hay algo bien importante, bien importante. Y lo vamos a ver en la lámina que sigue, este hombre, ¿cuántos años tenía enfermo? Aquí sí nos dice. 38. A ver, hoy en día la tecnología, hoy en día la ciencia, ¿puede sanar a una persona que está cuadraplégica? Sí. ¿Sí? Ah, díganme dónde para ir, porque por eso la pregunta que les hice, ¿la ciencia puede sanar a una persona cuadraplégica? No. Hoy, por ejemplo, están haciendo una especie de robots donde ponen a la persona, ¿no? Y este robot hace como si fuera la espina dorsal de la persona, ¿no? Y gracias a ese robot se puede mover. Pero en realidad la persona no ha sanado. Y para que esos robots se comercialicen y puedan llegar a todo el mundo, pues todavía falta muchísimo, ¿no? La ciencia no puede sanar eso, hermanos. Hoy en día, con todos los avances que hay, no puede sanar a un paralítico. La ciencia, los doctores. Que por cierto, a veces también se creen omnipotentes, ¿no? Pero el Señor sanó a ese paralítico de 38 años al instante. Luego, se levantó y anduvo, dice ahí. Ese es un milagro. Cuando se da realmente algo que es sobrenatural, que es que ya no pasa la noche. Así me habló una vez una hermana, bueno, sus hijas, una hermana de la iglesia donde pastoreaba. Pastor, ore por mamá, ore por nosotros, porque ya nos dijeron los doctores que mi mamá no pasa la noche. Era un jueves, me acuerdo bien, estábamos en el culto de la tarde. Y oramos en el culto, y mucha gente estuvo orando por ella. La hermana anda por ahí, hermanos. Tenía un tumor grandísimo en el abdomen. Y Dios la sanó. ¿Fue un milagro o no fue un milagro? Que los doctores de manera natural decían que no, pero Dios de manera sobrenatural dijo que sí. Vamos a darle uno más y vamos a ver qué otra característica tienen los milagros. Dice ahí, era una enfermedad muy grave, no cualquier dolorcito de cabeza. Lo que ya les mencioné ahorita, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. En este tipo de shows, en este tipo de situaciones, incluso hay por ahí un libro, hermanos, que se llama Los Carismáticos,
de John MacArthur. John MacArthur es una eminencia en los Estados Unidos, aunque no es reformado, pero es una eminencia en los Estados Unidos. Y en ese libro y en otros libros él menciona cómo se han hecho investigaciones, yo lo mencioné la semana pasada, de las supuestas sanidades que han hecho estos hombres. Se han hecho investigaciones de campo, han ido a preguntarle a esas personas, han hecho todo un seguimiento y se han dado cuenta que en realidad no han hecho ninguna sanidad. Así como vemos, de una enfermedad como tal. Y nosotros hemos escuchado casos, hermanos, de que Dios ha sanado cáncer, que Dios ha sanado incluso enfermos de SIDA, que Dios sanó a personas que tenían COVID, que ya estaban graves. Porque Dios puede hacer la obra, porque Dios puede hacer los milagros que son sobrenaturales. Amén. Y cuando Él lo hace de una manera grandiosa, portentosa. Eso es un milagro, algo sobrenatural. Cuando ya lo natural te dice, no, hasta aquí ya no se puede, ya no hay nada que hacer. Matrimonios que han estado ya para separarse porque se han lastimado tanto, ese matrimonio está muerto. Vienen a Cristo y Él hace un milagro y levanta esos matrimonios. No solamente son sanidades los matrimonios, los milagros. Dios puede hacer la obra, hermanos. Ahora, imagínate esa gente que viene y que no es sanada y que aparte le infunden culpa, sienten frustración. Imagínate cómo se sienten esas personas. Esta teología de la prosperidad, me acuerdo mucho de una hermana, hace años yo me mandó a la iglesia de San Pablo, donde yo conocí del Evangelio, me mandaron a ser obrero en una congregación por Iztapalapa, por ahí por el Metro Constitución, y ahí estábamos yendo casa por casa, porque no había gente ahí, teníamos que hacer que llegara gente. Fuimos a visitar casa por casa y nos encontramos con una hermana. Y esta hermana iba a este tipo de congregaciones, a este tipo de iglesias. Y la hermana nos enseñó, tenía aquí una operación, de acá hasta acá la habían operado del corazón, una operación del corazón abierto. Y la hermana nos dijo, ves que ya no voy a ninguna iglesia, porque la iglesia donde iba, pues prácticamente me corrieron. Me corrieron prácticamente, porque me dijeron que yo estaba pecando y por eso estaba así. Qué tremendo, ¿no? Y es como les digo, qué fácil para ellos decir, no, pues es que no tienes fe, es que tú estás pecando. Y este tipo de teología lo único que hace es privilegiar a unos que supuestamente tienen una fe muy grande y hacer menos a los que tienen menos fe, por así decirlo. Pues hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque ese tipo de teología lo único que hace es poner realmente en personas cargas, frustraciones. Cuidado con eso, mis amados hermanos. Vamos a darle uno más. Un milagro verdadero, un milagro auténtico, habrá gente que dará ¿qué? Testimonio de la sanidad. O del milagro. Fíjense, aquí vimos en el versículo 12, si alguien tiene Juan 5:12, para que no lo quitemos aquí, alguien busque cómo dice Juan 5:12, porque a mí me parece que es en ese versículo. A ver cómo dice el versículo 12. Entonces se preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quiénes le preguntaron? Los judíos, los líderes religiosos. Entonces, allí ellos, aunque fíjense, en lugar de que se hubieran alegrado de que Jesús había sanado, criticaron, ¿verdad? Pero esto nos sirve para que esos mismos hombres, esos mismos judíos, testificaron de que sí se había hecho ¿qué? Sí se había hecho la sanidad. Ellos mismos reconocían que este hombre, que había estado 38 años paralítico, había sido sanado. Entonces, ¿fue evidente que Jesús había sanado a este hombre? ¿Les pregunto? Sí. Cuando hay un milagro, todo el mundo sabrá que hubo un milagro y dará testimonio. No es algo escondidas, no es algo que, ay, sí, pues sí me sanó, pero ¿qué cree que sí, pero no? La gente dará testimonio. Así como yo le estoy dando testimonio de esta hermana, si ustedes van y preguntan a esa hermana, y yo les mencioné, o preguntan a la iglesia de cómo Dios sanó a esta hermana, les darán testimonio que fue así. Mi esposa está ahí, es testimonio que Dios sanó a esa hermana. Entonces, esto no es así escondidas, hermanos. Cuando hay un milagro verdadero, todo el mundo sabremos que fue un milagro. Amén. Y vamos a darle ya para ir concluyendo. Hermanos, que no se quede en su mente
esa idea de que yo estoy predicando que Dios ya no hace milagros. No es así. Dios sigue haciendo milagros, sanidades y milagros de otro tipo. Yo podría decirles, yo tengo 30 años ya en el Evangelio. Por ahí me mandaron una foto hace unos días, una hermana me mandó una foto de cuando estaba en el seminario. Y digo, ay caray, como dice la canción, cómo han pasado los años. Hasta dice por ahí un hermano que la vio, dice, pues ¿qué era de Aquilo por año, pastor? Pero hace 30 años, hermanos, si ustedes me hubieran conocido, ustedes dirían realmente Dios hizo un milagro en su vida. Que Dios sigue haciendo milagros. Pero lo hace de manera directa, sin ninguna intermediación de ningún hombre necesariamente. Puede ser que a veces el Señor utilice a un hombre, utilice a un pastor, a una persona, oró y Dios sanó a ese enfermo. Pero no quiere decir que esa persona tenga el don de sanidades. ¿Sí me explico, hermano? Sí. Entonces, como decía la hermana Ari, tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces a nosotros nos gustan las cosas espectaculares. Nos gusta ver, somos como Tomás, hasta no ver, no creer. Ay, y cómo nos gusta la pachanga, y vamos a esa campaña, y vamos, miren, en esa iglesia, de veras, hasta acá hay oro. Hasta le van a quitar el trabajo a la hermana Pilar y a Pati, porque hay unas iglesias donde van y oran y le salen las muelas de oro. Pero hay mucha gente que le gusta eso, lo espectacular. Cuidado, mis amados hermanos, cuidado. Porque la Biblia dice que también Satanás tiene poder y que él se disfraza como ángel de luz. Cuidado. ¿Podemos clamar por un milagro? Sí. ¿Dios lo va a hacer? No sabemos si es su voluntad. ¿Lo hará? A veces el milagro es que no sanó a la persona, porque era lo mejor para toda la familia, porque era lo mejor para él. A lo mejor ese fue el milagro. No sabemos, hermanos. Que Dios bendiga su santa palabra. Y bueno, quiero aprovechar este momento porque la hermana Dalia, miembro de nuestra congregación, nos pidió de favor que pudiéramos orar por su nieta, que pudiéramos presentarla, hacer una oración por ella. Y pues le voy a pedir entonces a la hermana Dalia, a Lisette, que están por acá, que pasen con esta nena, que se llama Paulette, pero el primer nombre no me acuerdo. Laila Paulette se llama. Yo lo tenía aquí, pero ya mi memoria me falla. Y pues vamos a orar por esta pequeñita. Nos pidieron de favor que lo hiciéramos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando